es la situación que nos dejan 4 años de socialismo en España? Vamos a repasar lo que ha pasado en estos 3 aspectos, en el económico, en el social y en el institucional. Desde el punto de vista económico, este gobierno socialista ha convertido a la deuda en nuestro motor económico. No es la producción, es la deuda. Ya debemos 1,5 billón de euros. El PIB de España en 2022 pues fue de 1,327 billones de euros, un 10% más que en 2021, pero debido en gran medida a la inflación. Es decir, producimos 1,3, pero debemos 1,5, mucho más. El gobierno se jacta de haber reducido la deuda pública, no lo ha hecho. Lo que aparece reflejado en cifras, que es cierto, es debido fundamentalmente a la inflación. Y recordemos, si contamos la deuda pública de verdad, es decir, los pasivos de todas las administraciones públicas, estamos hablando alrededor del 140% del PIB según estimaciones de la OCDE. Y es que el gobierno socialista es el que más ha aumentado la deuda pública, la tuya, la mía y la de nuestros hijos, de todos los países de nuestro entorno. Solo de enero a mayo de este 2023 ha aumentado en 41.000 millones y han generado este pozo sin fondo precisamente cuando han recibido el mayor apoyo económico y fiscal de la historia de España, gracias a la concesión de los fondos europeos y además con ingresos fiscales récord por negarse a deflactarnos los impuestos respecto a la inflación. El gobierno socialista ha utilizado todos los mecanismos posibles para multiplicar su poder, aumentando el gasto clientelar y condenándonos a todos nosotros y a nuestros hijos a pagárselo. Se desploma el índice de producción industrial, se desmorona la creación de empresas, cae el gasto en consumo final de los hogares en todo 2023, cae la compra de viviendas, cae la producción de cemento, se hunde la concesión de créditos. La renta per cápita no logra volver todavía a la que era en 2019, es decir, a la que era en 2006. Estamos en ello. Seguimos con enorme distancia con el resto de países europeos tras la pandemia. España es el penúltimo de la Unión Europea en recuperar el PIB de antes de la pandemia, a pesar de inflar el PIB, como hemos dicho, con los fondos europeos y con la inflación. También nos engañan en cuanto al empleo. Dan saltos de alegría porque la tasa de paro parece que va bien, pero es que es la mayor tasa de paro de toda la OCDE, más del doble de la media de los países de nuestro entorno. Y es que estamos separándonos de las mejores economías del mundo. Además, es que este empleo está dopado. La mitad del empleo creado ha sido empleo público que se paga ¿cómo? Pues como todo, de 2 maneras, o esquilmando más aún al sector productivo y aumentando la deuda. Y por último, las horas trabajadas totales son inferiores a cuando había, atención, 1 millón menos de trabajadores, 1 millón menos. Y esto lo vemos con la productividad. En este segundo trimestre del año la productividad volvió a tasas negativas al caer un 1,1%. Es decir, se genera empleo pero de pocas horas, de escasa productividad y asociado a puestos de trabajos de baja calidad. El indicador de la productividad tiene que ver con aspectos cualitativos de la economía, que desde luego no estamos cumpliendo. La inflación acumulada de los alimentos es casi del 30%, muy por encima de la media europea. La confianza empresarial y la confianza del consumidor están empeorando a niveles que no hemos visto desde la pandemia. El déficit público es de los más elevados de la Unión Europea. En competitividad fiscal estamos en la cola de todos los países de la OCDE, es decir, somos el quinto por la cola entre los gobiernos que más recursos extraen a sus ciudadanos. El gobierno socialista de España solo sabe hablar de ayudas y subsidios para comprar voluntades y todo esto nos lo hacen pagar con subidas de impuestos. En vez de apoyar a quienes se esfuerzan para salir adelante por sus propios medios y a los empresarios que crean, innovan, dan empleo, los ministros se dedican a insultar, no todos, pero unos cuantos, insultar con nombres y apellidos a los mejores empresarios de España. Media España deslomándose, trabajando para extraerles la mitad de lo que ganan, el 21% de lo que compran y en algunos casos, en algunas autonomías, hasta el 37% de lo que heredan, para pagar a los políticos y a la otra media España subsidiada. Muchas personas no quieren trabajar porque es mejor un subsidio. Y esta es la situación, no se encuentran trabajadores.
Vamos a ver desde el punto de vista social. Nos han tenido encerrados en la pandemia con 2 estados de alarma inconstitucionales. ¿Recuerdan ustedes alguna dimisión, alguna disculpa? Están aumentando los delitos de seguridad, las ocupaciones de vivienda, los delitos sexuales. La ley del sí es sí ha sacado a la calle a 1.200 agresores sexuales a fechas de julio y reducido condenas, pero esto sigue. El propio gobierno que la aprobó en contra de las advertencias de juristas la ha tenido que reformar, pero el daño ya está hecho. Probablemente a sus hijos e hijas pues no les toquen estos delincuentes, pero a los hijos de algunos otros sí les tocarán. La educación está ideologizada hacia los objetivos de la Agenda 2030 y de la ideología de género. Incluso tenemos un ministerio que se llama así, Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, al frente del cual está Ione Belarra, una ministra del partido Podemos, de filosofía comunista, es la secretaria de Podemos, secretaria general. Han exacerbado la envidia. El que tiene éxito se tiene que esconder. Han señalado al rico para castigarle a nivel económico y también a nivel moral, presuponiendo que algo malo habrá hecho. Han avivado una cultura antiempresarial subyacente, desincentivando la posibilidad emprendedora. El socialismo ha conseguido el empobrecimiento de sus ciudadanos con respecto a su renta disponible y una inmigración a la que no se le puede dar trabajo, porque precisamente somos el país de Europa con el mayor riesgo de exclusión, especialmente para los inmigrantes. Desde el punto de vista de las instituciones, pues han perpetrado un deterioro brutal de las instituciones democráticas. Se han utilizado instituciones que debían ser independientes, como la Fiscalía, para colocar a una anterior ministra socialista, para que la Fiscalía se proclive al gobierno socialista. Utilización constante de leyes vía Real Decreto para no tener que pasar por Congreso y Senado. Leyes impuestas contra la libertad educativa, por ejemplo. Hemos tenido al marido de una ministra como regulador que analiza la actividad que esa ministra realiza. Colocación de amigos al frente de empresas públicas. Radios y televisiones públicas enfocadas a la mayor gloria del gobierno. Han eliminado o rebajado delitos para que partidos independentistas les apoyen, así la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. También leyes rebajando la malversación para que los propios políticos sean beneficiados cuando roben, leyes contra las compañías energéticas, contra los bancos, leyes contra las grandes fortunas, con la creación de impuestos extras, y contra los propietarios de viviendas, obligándoles al tope de sus alquileres. Ustedes me dirán, ¿qué propiedad privada es esa? Cuando no te dejan ni poner el precio que el mercado te podría dar. ¿Por qué ha ocurrido el descalabro desde el punto de vista económico, social e institucional? Pues porque hemos dejado de estar entre las 50 primeras naciones en el índice de libertad económica. Los socialistas han logrado rebajar nuestras libertades, también la económica, y sin libertad económica no hay creación, no hay producción, no hay innovación, no hay ni siquiera seguridad jurídica. El socialismo ha perdido las elecciones generales de este julio de 2023, pero es posible que Pedro Sánchez nos obligue por la fuerza, a ti y a mí, mediante más impuestos, a pagar para mantenerse en el poder. Porque las exigencias económicas que le piden los partidos de izquierdas y también los de derechas independentistas para votar su investidura son elevadísimas. Y las exigencias no económicas, igual o más. Pero el poder es el poder. ¿Qué crees que puede pasar? Es el socialismo.